Y para esto vamos a mirar lo que significa esa misericordia, empezando desde allá donde el primer texto en la Biblia donde se muestra esa misericordia de Dios y que acompaña a la misericordia siempre y cómo se define para desembocar en cómo nos debe afectar a nosotros el saber que Él, nuestro gran Dios, nos privilegió con su misericordia. Vamos a comenzar por esa parte. Siempre vamos a mirar desde allá. ¿Cuál sería el primer pasaje en la Biblia donde podemos ver la misericordia de Dios? El primer pasaje en toda la Escritura, donde podamos ver la misericordia de Dios. Pues cuando Dios perdona a Adán y Eva por el pecado cometido, no los destruyó, sino que les dio la oportunidad de que se arrepintieran. Les dio la oportunidad de que se También arrepintieran. puede ser también veo yo la misericordia de Dios al dejar a Noé y a sus 8 familias vivos y destruir a los otros, porque Noé halló gracia delante de él. La gracia es quien acompaña la misericordia, siempre. Vamos a mirar. Ahora, el primer pasaje donde vemos que la misericordia de Dios se hace presente en toda la Escritura es Hernando acabó de decir, cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino a pedir cuentas a Adán, él se escondía y Dios le preguntó, bueno, cuando Dios los echa, que es cuando ejecuta el juicio, los echa del Edén, él ejecuta un juicio con misericordia. Esa misericordia está reflejada en Génesis 3:21, cuando Dios los vistió con pieles de animales, y es un tipo de la misericordia que iba a tener con la iglesia en Cristo Jesús, porque allá está el primer sacrificio que se hizo para favorecer al hombre, el primer sacrificio de esos animales que Dios mismo los sacrifica para favorecer al hombre. Entonces, vamos viendo que esa misericordia va acompañada de un juicio. Se genera porque hay un juicio, se transgrede la justicia de Dios y al ejecutar juicio, Dios lo ejecuta con misericordia. Lo mismo pasa con Caín. Cuando Dios lo echa allá de la tierra donde Caín estaba, que ya no es del huerto, sino donde ya vivía con Adán y Eva, con Abel y con la familia. Cuando Dios lo echa, Caín dice en Génesis 4:14, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Ahí también está la misericordia en el juicio. O sea, que hay un juicio, pero hay misericordia. Vamos viendo que hay una misericordia acompañada de juicio. Lo que el hermano Nectalí nos dijo, cuando ejecuta juicio sobre el hombre antidiluviano, o sea, con el diluvio universal, extiende su misericordia hacia una familia, a la cual preserva del juicio. Esa unión entre juicio y misericordia uno la va a ver en toda la Escritura. Y David sabía eso. David sabía eso
Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, cuando David hace un censo, que Dios lo castiga por haber hecho un censo. No sé si ustedes saben por qué. ¿Por qué fue un pecado haber hecho un censo? Y Dios castiga. Por el orgullo, porque se habían hecho censos anteriormente y después se hace otro censo, pero por el orgullo, por el querer mostrarse más con mucha fama. El texto claramente no dice por qué, sino por censar, ¿cierto? Pero cuando uno ve en el versículo 9 del segundo libro de Samuel 24, Joab, porque Joab se opuso al censo, Joab le dijo a David que no, pero la palabra de David prevaleció. Joab dijo, dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá 500,000 hombres, o sea, soldados. Me hace pensar a mí que David confiaba mucho en su ejército y eso sería el pecado de él, después de haber visto todo lo que Dios había hecho, empezar a confiar en sus fuerzas militares, por ejemplo, y no confiar en el Señor. Puede ser que esa sea la causa por la cual Dios ejecutó un juicio. Pero en el versículo 14 de ahí, David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Segundo libro de Samuel 24:14. Entonces, Dios empieza y manda una peste, y ese es un juicio con misericordia, pero es un juicio muy fuerte, tanto que David ya le dijo a Dios, bueno, es que ellos no, fui yo el que pequé, ellos qué tienen que hacer, y Dios detuvo el juicio en un momento que ya iba el ángel a empezar a ejecutar juicios sobre la propia ciudad de Jerusalén. O sea, David sabía que el juicio siempre iba acompañado de misericordia, y David tenía una promesa, que era, ya nosotros la vimos cuando vimos la fidelidad de Dios. Está entrando Carlos Zapata. Cuando vimos la fidelidad de Dios, vimos que David tenía una promesa sobre sí, que era que las misericordias de Dios nos iban a apartar de su casa. Entonces David sabía que el juicio de Dios implicaba también misericordia. Esa parte está ahí presente. Ahorita vamos a ver las palabras que implican misericordia, lo que significan, y vamos a desembocar en el Nuevo Testamento. Pero quiero que planteemos el hecho de que la misericordia de Dios siempre está ligada a un juicio. Dios hace un juicio con misericordia. Y hace un juicio con misericordia, y lo mismo lo plantea el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:22. En Lamentaciones 3:22, la palabra que traduce misericordia aquí en segundo libro de Samuel 2:14 es la palabra Racham, y la que traduce en segundo libro de Samuel 7:15 es Gesed, y la que traduce en Lamentaciones 3:22 es Gesed también. Son palabras diferentes, pero que tienen una connotación parecida. Hay unas palabras que, aunque son diferentes, se pueden considerar sinónimas. En Lamentaciones 3:22 y 23, Dios dice, por misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y eso está diciéndolo el profeta Jeremías, que lo está diciendo en un contexto en que Jerusalén está siendo destruida por las tropas babilónicas en el reinado de Nabucodonosor, y mucha gente está siendo matada, y mucha gente está siendo acabada y llevada esclava, y el profeta Jeremías lanza esa propuesta. Por la misericordia Jeremías, de Jehová. Lamentaciones, Estamos en Lamentaciones 3:22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
O sea que el profeta está diciendo, mire, este juicio lo mandó Dios, pero en ese juicio mantiene misericordia, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Si no fuera por sus misericordias, este juicio nos destruiría. Es lo que está diciendo. Vemos la misericordia y el juicio siempre ahí. Porque así como las misericordias son nuevas cada mañana, los juicios de Jehová no faltan cada día. Hay un texto en la Biblia que me dice que los juicios de Dios no faltan cada día. Sofonías 3:5. Dice que los juicios de Dios nunca faltarán. Entonces, por eso es importantísimo entender que la misericordia y el juicio van de la mano. De hecho, la misericordia y la ira de Dios son dos caras de una misma moneda que se llama juicio. La misericordia y la ira de Dios son dos caras de una misma moneda que se llama juicio. Porque Dios ejecuta juicio con misericordia sobre su pueblo, pero ejecuta juicio en ira sobre el que no es su pueblo. Esa es la diferencia. Dios ejecuta un juicio con misericordia sobre su iglesia y lo ejecutó en Cristo. Cargó sobre él la ira de Dios. Pero va a ejecutar un juicio sin misericordia con aquel que no sea de Cristo. Va a recibir la ira de Dios directamente. Se va a quitar la misericordia. Eso es bueno entenderlo. Sofonías 3:5 dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. El profeta Sofonías está hablando, el título dice, el pecado de Jerusalén y su redención. O sea que hay un pecado, pero al mismo tiempo hay una redención. Esa redención es un juicio con misericordia. El perverso no se le va a dar nada que Dios ejecute juicio, no se le va a dar nada porque a él no le importa realmente su condición. Pero el que es de Dios va a tener temor de Dios en el juicio y ese es el que Dios pone misericordia para que se interponga sobre ese juicio. Vamos entrando a unos textos que nos están afianzando el concepto de que la misericordia y la ira de Dios van a la par y todas confluyen en el juicio. Juicio con misericordia para su pueblo, juicio sin misericordia para el que no es su pueblo. Ese es un asunto importante. La misericordia hace parte de la esencia de Dios. Voy a compartir en la pantalla para que miremos unos términos que implican misericordia, que están en el Antiguo Testamento y desemboquemos ahora en el Nuevo Testamento. Voy a compartir la pantalla. Ya entró también nuestro hermano Samuel. Dios te bendiga, hermano Samuel. Y el hermano Carlos Zapata, yo ya lo saludé. Dios te bendiga. Iván, Gracias. quisiera, Hola, Dime, hermano, dime. que ¿cómo nos, estás? Bien, que nos hermano. aclararas un poco, Sí, dime. que nos aclararas o nos ampliaras un poquito por qué misericordia para unos y no e ira para otros. ¿A Misericordia, qué se debe? porque Dios mismo lo plantea como la revelación es progresiva. Él va mostrando qué hace con unos, qué hace con otros, pero en su revelación progresiva, en Malaquías aparece un texto. Voy a buscarlo. Malaquías 2 aparece un texto. Malaquías 2. Malaquías 2.
Yo busco el texto realmente donde está. Está entrando Mario. Listo, Mario. Manjarres, Dios te bendiga, Mario. Hermanitos, ¿qué cita? Malaquías 2, voy a buscar el texto. Sí, señor, gracias. Es el mismo que está Malaquías en Romanos. es antes de los 450 años, ¿cierto? Sí, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Antes de los años del silencio, listo. De la sordera del Antes hombre. de los 450 años, ahí. Sí. Hay un texto en Malaquías que también se repite en Romanos, lo estoy buscando también en Romanos, que dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Está en Romanos 9:13, pero también está en Malaquías 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. No, no era 2, sino 1. Es uno, no dos. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. O sea, esa palabra aborrecer no es que Dios le tiene bronca, sino que lo amó menos. La palabra que aparece acá en el Nuevo Testamento es miseo, que es la misma que el Señor dice cuando el Señor dice que el que no aborrezca padre y madre por causa de mí. Perdón, hermano, Romanos 9, Perdón. 9:13. Gracias, hermano. Esa palabra es amar menos, o sea, Dios en su amor y en su justicia va a ejecutar un juicio, pero va a ejecutar un juicio que en Romanos 9 más adelante está. Mire lo que dice Romanos 9:22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados de destrucción para hacer notorias las riquezas de su gloria, y las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. O sea, Dios decide sobre quién hace un juicio con misericordia y sobre quién hace un juicio sin misericordia. Y eso mismo está ahí en Romanos. Está hablando de que Dios tiene una bondad y una ira, una misericordia y una ira. La bondad para el que permanece en su misericordia y la ira para el que no acepta su misericordia. O sea, Dios ofrece misericordia en Cristo, ya en este tiempo. Ofrece misericordia en Cristo. Pero el hombre que no acepta esa misericordia en Cristo queda expuesto a la ira de Dios. O sea, el que no cree en Jesucristo y en su obra de redención queda expuesto a un juicio sin misericordia. Un juicio en el cual va a enfrentar la ira de Dios él mismo. Voy a buscar otro texto en Romanos 9. Ahí lo tengo, pero no lo encuentro porque estas gafas no me dejan ver. Es que yo digo que la misericordia, o sea, el amor de Dios, la misericordia siempre tiene que estar ligado a un juicio, digámoslo así, pues como uno dice, Dios es amor y fuego consumidor, porque es que si no hay la otra parte, no se demuestra el amor. Por lo menos nosotros fuimos salvados por Dios, fuimos salvados por Él, de Él mismo. Porque una vez dice, bueno, ¿y de qué te salvó Dios? No, del infierno, no, te salvó de Él, de su ira. Él mismo te salvó de Él mismo. Entonces, ahí está la misericordia y el juicio de Él, porque tiene una ira. Él tiene una ira contra el pecado, contra todo lo que no está con Dios y nos salvó de Él mismo. Entonces uno ve ahí
su equilibrio entre su juicio y su misericordia para con nosotros, que no merecemos nada de todo esto. Voy a buscar una cita que es más pero que no, yo sé que está ahí, pero no la veo en este momento. Necesito apoyarme. Verso 16. Verso 16. Ah, verso 16. Verso 16 o 18. Mientras usted busca ahí un servicio social o un informe social, Hágale. yo no sé, hermanos, si se dieron cuenta que esta semana, el miércoles creo, murió el papá de Freddy Baltazar. Freddy Baltazar, el morenito que es constructor, que trabaja en construcción. Vive solo allá, que es vecino del hermano Iván. El papá de él murió el miércoles. Y ayer murió el papá de la hermana Teresa, la señora que es ujier allá en la iglesia. Para que de todas maneras pongamos en oración a estas personas y que el Señor les dé paz y fortaleza en su corazón. Amén. A él les informo. Listo, hermano. Es en Romanos 11:22, donde Pablo está hablando de Israel y dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente para los que, la bondad de Dios, la severidad ciertamente para que los que cayeron, o sea, los que se devolvieron, los que rechazaron la provisión de Dios, pero la bondad para contigo que si permaneces, dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, ahí hay un texto que nos dice que la teología de Pablo no es muy contraria a la teología de Santiago, ni a la teología de Jesucristo. Pablo dice que la bondad de Dios, esa palabra agatsosune, que está muy ligada a la misericordia, está con el pueblo que permanece en la fe, no con el pueblo que se aleja de la fe. O sea, estamos hablando de una misericordia de Dios en Cristo Jesús para su iglesia, pero su iglesia es la iglesia que persevera. O sea, la iglesia del Señor persevera, permanece. No es la iglesia que en cualquier momento retrocede. Y aclaremos lo de la perseverancia, porque una vez hubo una pregunta, Hernando creo que me hizo la pregunta, que si alguien entonces le fallaba a Dios en la circunstancia, permanecía o no. Si decimos que eso no es perseverancia, entonces estamos diciendo que ninguno hemos perseverado, porque todos le hemos fallado. La perseverancia está en el hecho de que aun cuando le fallamos, confiamos en Él. Sabemos que tenemos una misericordia eterna, precisamente las misericordias firmes a David, que nos garantizan que en Cristo Jesús seguimos teniendo perdón de pecados. Y permanecer significa que aunque fallemos, no nos vamos a ir atrás al mundo, a tirarnos y a desechar a Dios. Porque esos que cayeron, es la misma palabra que está en Hebreos 6, cuando dice que los que recayeron y recayeron, o sea, los que dejaron la gracia, los que ya no quisieron estar más en la iglesia, ya no quisieron tener que ver más con el Señor, ellos van a sufrir la ira de Dios, porque ellos no pueden crucificar otra vez al Hijo de Dios para sí mismos, exponiéndolo a vituperio, es lo que dice Hebreos 6. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Los que cayeron son aquellos que, habiendo sido llamados a creer en Cristo, rechazaron a Cristo, cayeron. Aquí no se trata de los que pecaron o de los que cometen pecado, porque entonces nadie tendría la misericordia de Dios en su vida y nadie sería salvo. Cuando el Señor dice, y el que permaneciera hasta el fin será salvo, no está diciendo que el que no peque, sino que el que aún pecando
reconoce su pecado, se humilla y hay perdón, porque esa es la misericordia. La misericordia va acompañada también del perdón de Dios. Iván, Cuéntame. cuando uno lee el Salmo 89, verso 30 para adelante, uno se da cuenta que lo que obra más en los hijos de Dios es la fidelidad de Dios, porque Dios está siempre en su pacto. Está siempre en su pacto. Sí, hermano. Cálleme ese gallo, por favor. Aló. Momentico, ya verlo. Aló. No te va. Ese mismo Salmo 89 es lo que dice el segundo libro de Samuel 7, que allá es donde aparece ese pacto de misericordia que Dios dice que va a ser siempre para la casa de David. Que lo vimos cuando hablamos de la fidelidad precisamente, de la que está haciendo pues mención el hermano Nectalí. Entonces, quiero compartirles rápidamente unos términos que aparecen en el Antiguo Testamento para misericordia, para que ya pasemos. Hermano, venga, ¿todavía tenías algo en la idea o ya terminaste la idea, hermano Nectalí? No, sencillamente que es que las personas que recaen son los que nunca han estado en el pacto de Dios. Esos son los que nunca van a entrar en el reino de los cielos, obviamente. Y creo yo, lo que dice Pablo ahí es que una persona que fue iluminada, no que tuvo la salvación, sino que fue iluminada y gustó de los bienes espirituales, pero obviamente se retiró. Lo que dice el autor de Hebreos, lo que dice el autor de Hebreos, hermano. Sí, no siguió. Entonces, obviamente, la misericordia de Dios trabaja, pero con ira para con ellos, porque Dios es fuego consumidor. No, lo que pasa es que Dios quita la misericordia, porque la misericordia la pone sobre su iglesia. Eso es lo que pasa, hermano. Obvio. Eso es lo que pasa. Sí. Porque Dios decide en su soberanía tener misericordia de unos, o sea, tener un juicio con misericordia de su pueblo y tener un juicio sin misericordia del que no es su pueblo. Versículo 16 de Romanos 9. Esa es la parte de la soberanía de Dios. Permiso, hermano Iván. Hay unas personas, no digo hermano, hay unas personas que han estado en la iglesia varios tiempos y al tiempo se han retirado y no han vuelto a la iglesia, ¿cierto? Entonces, ni a otra iglesia tampoco. Y, o sea, que se han retirado de la iglesia. Entonces, dice que era mejor que no hubieran conocido de la palabra, que no hubieran conocido, que así hubiera sido más fácil para ellos, ¿cierto? Que haber conocido y haberse retirado de la parte de la iglesia o de la palabra, estando practicando la palabra del Señor. Claro, es que cuando alguien conoce del Señor y por alguna circunstancia apostata, eso se llama apostatar, eso se llama apostasía. Apostasía es rechazar la redención de Cristo. Claro. Entonces, el pecado, la práctica continua del pecado puede llevar a una persona a apostatar. Puede llevar a una persona a apostatar. Y eso es lo que pasa allá en los hebreos. No es el pecado allá, sino el miedo a la persecución que tenían, los llevó a devolverse al judaísmo, en Hebreos 6. Pero como dice el hermano Nectalí, ellos realmente no eran personas que hubiesen nacido de nuevo, sino que estaban en medio de un pueblo que había visto milagros, había escuchado buena palabra, había visto el obrar del Espíritu Santo, pero eso no fue suficiente para ellos porque en el momento de la persecución volvieron atrás. Eso es como el terreno, que la parábola de los terrenos, allá en Marcos 4, que hay un terreno que cuando viene la persecución o la aflicción por la persecución, en la palabra ellos rechazan y se van. Eso es lo que pasa. Porque no hay buena tierra, no están afirmados. O sea, realmente no hay un nuevo nacimiento allí. Pero esas personas entran a ser parte de los que no creyeron también. O sea, son dos grupos. Amén. Son dos grupos. De los que no creyeron para salvación. Porque hay unos que creen por conveniencia y se mantienen ahí como aliviaditos a la sombra del Señor, reciben beneficios. Si están en una iglesia que hay mucho amor, se aprovechan de ese amor, pero por un tiempo.
y realmente es por conveniencia. Después, cuando ya no les conviene, se van y no vuelven a querer saber nada del Señor. Como Que- dice el pastor, que es la fe del diablo, porque el diablo cree, pero no para salvación. Pero el Cree y diablo, tiembla. el diablo cree y tiembla. Estos no tiemblan, estos creen pero no tiemblan. Si No, pero temblaran, temblarán. si temblaran había posibilidad. El diablo no tiene Temblarán. posibilidad porque para él no hay misericordia, pero para el ser humano sí hay misericordia abierta en Cristo Jesús. Entonces, vamos a mostrar unos términos que en el Antiguo Testamento están para misericordia, para que desemboquemos a mirar algo que es práctico para nosotros. Les estoy compartiendo. La misericordia. Entonces, aquí hay unos textos que traducen misericordia. Yo los tengo en una tablita aquí. ¿La están viendo? Sí. Ahí está. El término Gesed, que Perfecto. es el que más se repite, significa el favor de un soberano sobre sus súbditos. Es como una deferencia que el soberano tiene. Yo no estoy viendo la tablita, hermano. Usted no está viendo la Perdón. pantalla, no está viendo esto. No, no lo estoy viendo. No, pero los otros sí la están viendo. Sí, yo la estoy viendo. Listo. Entonces es un problema de visión allá. Algo pasa. Pero bueno, tenemos la palabra Gesed, que significa el favor de un soberano sobre sus súbditos. Realmente esa palabra significa agachar el cuello en cortesía. Eso es lo que significa Gesed. El favor de un soberano implica que el soberano se humilla y honra a sus súbditos por mera complacencia, por voluntad propia. O sea, lo hace por su propia voluntad. Esa palabra es la que más traduce misericordia allá en el Antiguo Testamento. Está la palabra Hanán, que significa, es parecida, pero significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Es parecido a gracia. De ahí deriva la palabra gracia, que es la palabra gen. De la palabra Hanán deriva esta palabra gen, que traduce misericordia en Génesis 47:29. Y significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder un favor mediante petición, apiadarse, compadecerse, dar. Esta es la palabra que aparece como misericordia en la palabra gen en Génesis 47:29, pero es un favor. La palabra rajam, que también se usa mucho, estas tres palabras son las más usadas, estas tres. La palabra rajam significa mimar, acariciar, querer, amar, compadecerse, tener compasión. Espérate un momentico, yo voy a compartir. La imagen más grande. Bueno, voy a compartir la más grande. Voy a compartir la más grande. Voy a aumentar el zoom. Se sale. Es que se me sale a mí cuando le aumento mucho. Entonces voy a volver me pasa lo mismo. Ahí no la estoy compartiendo, ¿cierto? No. No les estoy compartiendo. Voy a volverla a compartir. Es que cuando le aumento mucho el zoom aquí, se me sale. No la veo yo, para leerla. Y cuando usted habló de la parafilia, la verdad que yo no había escuchado el término. Iván, en la próxima aumente el archivo antes de compartirlo. Es decir, lo aumenta al 150, lo guarda y ya se lo comparte. Ahí está el 164, Fernando. Ahí está bien. Por favor, allá me pueden apagar ese micrófono que hay por allá. La competencia está fuerte. Que la palabra rajam significa mimar, acariciar, querer, amar, compadecerse y tener compasión. Esa es la palabra que aparece en Éxodo 33, cuando Dios le dice a Moisés: y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con quien seré clemente. Esta palabra rajam, que Pablo la toma en Romanos
Romanos 9, él retoma ese mismo texto y dice, pues Dios dice a Moisés, Romanos 9:15, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y si usted ve ese texto, es Éxodo 33:19. La palabra que aparece traducida por misericordia y clemente allá es la palabra Raham. La palabra Jamal significa librar, perdonar, piedad, tener misericordia. Esta palabra Jamal, la palabra Jamal, esta palabra traduce misericordia en estos textos que yo le estoy mostrando acá. Ahí traduce misericordia. Y da origen a otra palabra que es Gemla, en Génesis 19:6 traduce misericordia. También aparece otro término que no lo tuve en cuenta en el cuadro, que es Hasid, que traduce misericordia en el segundo libro de Samuel 22:26 y deriva de Gesed, de la que más se usa. La palabra Jamal significa librar, perdonar, tener piedad, tener misericordia. La palabra Juz significa cumplir o compadecer. Esta palabra, Juz, esta palabra, Juz, traduce misericordia en el Salmo. Tiene que cubrir. ¿Cómo? Se necesita cubrir. Sí, significa cubrir, compadecer. Está en el Salmo 72:13 y en Ezequiel 24:14, traducidas en la Biblia Reina Valera 1960 como misericordia. Esa palabrita, juz, significa cubrir, compadecer. La palabra Naham significa aliviar, aplacar, atenuar. O sea que la misericordia alivia, aplaca, atenúa el juicio de Dios. Esa palabra Naham se encuentra en Jueces 2:18 traducida como misericordia. Y aparecen estas dos palabritas, Tejiná y Tacaná, que las dos significan ruego, plegaria, súplica. Una oración ferviente por misericordia. Las dos palabritas últimas que tienen acá. Entonces, cuando tomamos estos términos y los unimos, podemos definir que la misericordia es la acción condescendiente de Dios por la cual Él se inclina en bondad para atenuar su furor voluntariamente sobre un pueblo que ruega fervientemente para que Dios le sea favorable. Eso es la palabra misericordia realmente en el Antiguo Testamento. Cuando miramos que la misericordia y el juicio van de la mano, tenemos que llegar a un texto en el Nuevo Testamento. Ya vimos que la misericordia y el juicio van de la mano. Tanto que las palabritas que implican atenuar, aliviar, apaciguar, el juicio de Dios también son traducidas por misericordia. Hay un texto en el Nuevo Testamento que reúne los dos. En el Nuevo Testamento solamente hay dos palabras que se usan para misericordia. Pero en ese texto hay otra que da origen a las dos. O sea que es muy fuerte, aunque no se usa mucho. ¿Cuál es el texto que en el Nuevo Testamento une las dos cosas? Juicio y misericordia. ¿Quién se acuerda? Un texto. Porque juicio y misericordia será para con todo aquel que peca. Sí, hay un texto que dice parecido así. Misericordia quiero. Pero no sabemos. No, bueno, entonces esto no se trata de un examen, menos mal. Vamos a mirar en Santiago 2:13. Alguien que me lea Santiago 2:13. Ya vamos a entrar a la parte práctica de la misericordia, porque como la revelación es progresiva, amén. Vamos a entrar allá. Léeme pues, Iván, toca. Sí, señor. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Exacto. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Allí la palabra juicio es la palabra crisis, o sea, una sentencia contraria, sentencia de condenación.
Y la palabra misericordia es la palabra ileos, que significa propiciación, reconciliación, expiación. En ese versículo, en esa primera parte del versículo. Y en la segunda parte del versículo es la palabra elee, que significa una compasión activa de Dios. Entonces, ese versículo podríamos traducirlo así: porque un juicio sin la propiciación de Cristo se hará con aquel que no mostrare esa propiciación. O sea, que no mostrare que ha sido reconciliado. Sería una traducción también que se podría hacer, una paráfrasis. Y después va a decir, ¿por qué la misericordia? Ya es la palabra compasión activa de Dios, la propiciación en Cristo que da origen a esa compasión activa de Dios, triunfa. Y la palabra triunfa es celebrar en festejo sobre el juicio, sobre la condenación. Y esa palabra triunfar significa que se agarra a la persona, se aferra totalmente a la misericordia de Dios para librarse del terror del juicio. Entonces, si uno mira ese texto en Santiago, todo el texto en Santiago 2, del 1 al 13, y ese versículo 13 es como la mortadela o el jamón de un sándwich. Porque lo que sigue hablando acá, también lo estaba hablando antes. Si usted mira el versículo 1 de Santiago 2, habla de la fe. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y cuando usted mira el versículo 14, también habla de la fe. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, podrá la fe salvarlo. O sea que para Santiago, la fe tiene que verse, pero tiene que verse en varias cosas. Primero, en lo que dijo en el capítulo 2, del versículo 1 al 12, que es el no hacer favoritismos. O sea, Santiago está diciendo, el que hace favoritismos está juzgando equivocadamente. Está juzgando según la apariencia, como juzgó Samuel cuando fue allá en el segundo libro de Samuel, el primer libro de Samuel 16, que apenas vio a Eliab. Digo, este es el ungido. Y yo le digo, no, ojo, que es que yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Él juzgó en apariencia ya. Y eso hace, según Santiago, la persona que hace favoritismos. O sea, favorece a uno y menosprecia a otros, y lo favorece según este texto de Santiago 2, porque son ricos, porque tienen buenas ropas, porque tienen alhajas, etcétera. Pero nosotros también podemos caer en el hecho de tener favoritismos porque las personas no son del estrato social nuestro, o porque esas personas no tienen la mismo nivel de educación nuestro, o porque esas personas no tienen la plata que nosotros tenemos, o muchas cosas. Eso es un juicio equivocado. Y ese juicio equivocado puede llevar, como llevó a estos hermanos allá, a favorecer a los que los oprimían. Si usted mira el versículo 5, dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. O sea, ese juicio de favoritismos parece que hiciera que el hombre puede determinar quién es merecedor de la gracia y quién no. Versículo 5. Y sale haciendo favoritismos con el que lo oprime y aún con el que blasfema de Dios. Versículo 7. No lo tiene. Dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. El nombre de Dios. O sea que al hacer favoritismos, nosotros nos equivocamos y estamos mostrando que la misericordia de Dios como que no está muy afirmada en nosotros, ya como virtud en nosotros. Por eso esta es la parte práctica donde Dios esa misericordia la derramó en Cristo Jesús sobre la iglesia para que la iglesia también tenga misericordia.
porque ese es el propósito de la misericordia, que nosotros podamos también mostrar esa misericordia en las relaciones. Entonces, cuando hacemos favoritismos, no la estamos mostrando. Cuando hacemos favoritismos, también estamos quedando expuestos al juicio de Dios. Versículos del 8 al 11. Quedamos como transgresores. ¿Por qué? Porque no cumplimos la ley. Levítico 19, 18 dice allá, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está en la ley. El cumplimiento de la ley en el amor era ese, Levítico 19, 18. Cuando hacemos favoritismos, no estamos cumpliendo esa ley. Santiago dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedases convictos por la ley como transgresores. Y en el 8 ya dijo, si en verdad cumplir la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si no, si estamos haciendo acepción de personas, si estamos haciendo favoritismos, estamos quedando convictos ante esa ley de Dios. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. O sea, si ofendo en un punto de la ley, me hago culpable de toda la ley, y si ofendo a la ley, ofendo a Dios que dio la ley. O sea, quedamos entonces en ese problema porque no tenemos, según Santiago 2:13, quedamos expuestos a un juicio sin misericordia. Pero vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, que es la gracia. Entonces, si vamos a ser juzgados por la gracia, entonces debemos hablar bien y hacer bien. El hablar tiene que ver con el juzgar. Vamos ¿alguien me puede leer allá en Mateo 7 para que miremos lo que significa juzgar? En Mateo 7:1. Estamos viendo, y ya es la parte que nos tiene que confrontar, cómo estamos nosotros en relación a esa misericordia de Dios, cómo la estamos practicando nosotros. Mateo 7:1. Dice así, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sí, sigue hasta el versículo 6, toda la porción. Ok, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados todos. Seréis juzgados. Y con la medida con que midís, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y se vuelvan y os despedacen. Listo. El Señor está diciendo acá que para yo poder ir a juzgar a un hermano, primero tengo que arreglar mi condición con Dios. Versículo 5 dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si nosotros vamos a ser juzgados por la gracia de Dios, que es lo que Santiago está diciendo en el versículo 2:12, necesitamos hablar bien. Vamos a juzgar bien. Vamos a decirle al hermano su falta cuando nosotros hayamos arreglado esa misma falta o todas otras faltas con el Señor. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, si vamos y le damos lo santo a un perro, en este caso a alguien que no sea creyente o a alguien que no se quiera sacar, a que no quiera dejarse ayudar con su pecado. Si nosotros vamos a hacer eso y esa persona sabe que nosotros tenemos también, como quien dice, rabo de paja, se puede venir contra nosotros y decir, no, ¿y usted qué me va a decir a mí? Oiga usted, si vos haces esto y esto y esto. O sea, el Señor está diciendo que nosotros podemos
juzgar a las personas en el sentido de darles a conocer su falta, tratar de ayudarlos, pero para eso necesitamos nosotros saber que estamos bien con el Señor. Entonces es lo que Santiago está diciendo acá, que si nosotros vamos a ser juzgados por la gracia, hablemos y hagamos de esa manera, o sea, como que vamos a ser juzgados por la gracia. Hablemos en el sentido de si nosotros tenemos autoridad porque estamos andando en santidad, podemos ir a decirle al hermano. Pero hagamos quiere decir, miremos que todos somos también favorecidos con esa gracia, los que estamos en una congregación, supuestamente. Damos el beneficio de la duda. Si no tenemos esa actitud, Santiago está dando una razón, que es el versículo 13, es una razón. Porque juicio sin misericordia, o sea, juicio sin la propiciación de Cristo, sin la expiación hecha por Cristo, porque esa es la palabra ileos ahí. Juicio de condenación se hará sin la propiciación de Cristo, o sea, se va a enfrentar entonces a un juicio que el mundo va a enfrentar porque no está mostrando su misericordia, está mostrando entonces que el amor de Dios no ha sido derramado en su corazón. Está mostrando entonces que no ha sido salvo y va a enfrentar un juicio que nadie quiere enfrentar, al cual la iglesia se agarra de la misericordia para no enfrentarlo, que es lo que dice el versículo al final. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Se agarra fervientemente a la misericordia para no enfrentar ese juicio. Eso es lo que Santiago está diciendo. Por eso la epístola de Santiago es una epístola que ha sido muy controvertida. Y es una epístola que el mismo Lutero dijo que era una epístola de paja, o sea que eso no servía. A él no le servía, porque no entendió bien lo que es el mensaje de Santiago. Santiago está escribiendo a los expatriados, a las 12 tribus de Israel que están expatriadas, o sea que están viviendo en la diáspora, que significa que ellos fueron obligados a tener descendencia en tierra extraña y que esa expatriación viene desde el cautiverio de Asiria y del cautiverio de Babilonia. Muchos no volvieron, se quedaron por allá, pero ellos sí iban a Jerusalén a las fiestas, que eran 3 fiestas en el año: la Pascua, los tabernáculos y el Pentecostés. 3 fiestas fundamentales a las cuales todos los judíos que estaban fuera de Israel venían a Jerusalén, y en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, perdón, ellos es donde creen cuando Pedro predicó. Ahí es que ellos creen. Y ellos van con esa fe a esas tierras donde viven. Y Santiago y Pedro, porque Pedro también les escribe a ellos las 2 cartas, están muy preocupados por esas personas allá, porque parece que no están andando conforme al amor de Dios. Y Santiago los está confrontando. Si es que ellos no están mostrando la misericordia en sus relaciones, están mostrando que Cristo no los redimió. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Si nosotros no mostramos misericordia en nuestras relaciones, entonces le estamos diciendo a Cristo que su obra no nos alcanzó. Porque la señal de un discípulo, según Juan 15:12, es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea, no como a sí mismo, que es lo que dice Santiago aquí, que toma a Levítico 19:18, cuando dice en el versículo 2:8, la ley real, si en verdad cumplir la ley real como en la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Eso se está refiriendo a Levítico 19:18. Pero el Señor habló de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Juan 15:12, que en eso van a conocer que soy mis discípulos. Esa es la señal. ¿Cómo nos amó el Señor? ¿Cómo nos amó? Nos amó más que a Él mismo. Él nos amó más que a Él mismo, según Filipenses 2.
hasta la muerte. Nos amó hasta la muerte. Todo, hasta la muerte, se entregó toda su vida. O sea, Santiago está diciendo, mire, al menos que ustedes se amen como ustedes mismos. Muestran la misericordia. Ahora, ¿pueden ir más allá? Sí, pueden ir más allá porque los discípulos del Señor debemos tener un amor mayor que ese. Filipenses, ¿qué, hermano? Perdón. Filipenses 2, del 5 en adelante, Lucas, que es un texto muy conocido, que es la humillación y la exaltación de Cristo. ¿Quién me está, Hernando? Yo, Hernando. Que esa misericordia debemos entenderla, que no es una misericordia que es entre nosotros. Ay, yo quiero a mis hermanitos y como los queremos nosotros. No es, eso no es el alcance de la misericordia. La misericordia, cuando vimos el amor, ¿Alguien tiene un radio por ahí, Lucas? amar aún a nuestros enemigos, ¿cierto? Amar al que está más lejos, amar al que es contrario, digamos, de la fe nuestra. Entonces, claro. Esa misericordia, pues no podemos decir que somos misericordiosos porque entre nosotros mismos nos tratamos muy bien y entre nosotros mismos nos ayudamos. También tenemos que sacarlo de nuestro círculo y llevarlo hacia afuera. Claro, es que la misericordia tiene que ver en todas las relaciones que nosotros tenemos, la misericordia de Dios, porque es que volvemos a lo mismo cuando hablamos del amor. La misericordia y el amor son muy parecidos. Si uno ve Efesios 2:6, 2:6, 2:4 dice, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, en sus ricas misericordias, por su gran amor con que nos amó, o sea, la misericordia fue producto del amor de Dios y debe ser para nosotros producto de su amor en nosotros. Y esa misericordia propició la gracia, que es que Dios nos da algo que no merecemos. Eso es gracia. Y misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, que eso es lo que estamos viendo. El juicio se interpone, la misericordia cae sobre Cristo y nosotros no recibimos el juicio que merecemos, sino que Dios nos da la salvación que no merecemos, que es la gracia. Entonces está amor, misericordia, gracia. El amor tiene que producir misericordia y esa misericordia tiene que producir gracia también en nosotros hacia los enemigos. Hacia los enemigos. Y hacia la iglesia, obviamente. Porque yo estaría loco si trato muy bien a la gente que no conozco y a la gente que conozco la trato a las patadas. Estaría loco. Sería incoherente. No tendría razón de ser. Entonces, vamos entendiendo el asunto de la misericordia. Y Santiago sigue hablando de la fe en el versículo 14, sigue hablando de la fe. Y dice que la fe que verdaderamente sirve es una fe que obra. Y da el ejemplo de Abraham. Y cuando uno lee, por ejemplo, Santiago 2:21 dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Muchas personas creen que la justificación es por obras, pero Santiago viene trayendo un argumento de que Abraham mostró con sus obras de que era justificado, porque si uno va a Génesis 15:6, allá es donde dice que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sin embargo, cuando fue a sacrificar a su hijo, son más o menos 30 años después, en Génesis 22. O sea que Abraham mostró allí que había creído. Mostró allá que había creído. La justificación la obtuvo desde que creyó, pero con sus obras mostró que era justificado. Y eso es lo que Santiago está tratando de decirle a esos hermanos en la dispersión. Que no es una fe simplemente decir yo creo en Jesucristo y soy salvo, sino que es una fe que se ve en el no hacer acepción de personas y en el obrar bien, de acuerdo a Dios. Esas dos cosas para Santiago son fundamentales. Y por eso es que ese versículo 13 es como una especie de mortadela o de jamón en medio de dos pedazos de pan. Uno que habla de hacer acepción de personas
y otro que habla del obrar bien en la vida. O sea, por eso es que Santiago dice en el versículo 12, así hablad y así haced. Hablad, no haciendo asesión de personas, Y y hacer. haced, obrando bien. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados por la gracia y no vamos a tener que enfrentar un juicio que va a enfrentar aquel que se enfrente al juicio sin Cristo. Entonces, si no tenemos misericordia, estamos diciendo, nos enfrentamos al juicio sin Cristo. ¿Qué más, hermano? Háblame. Sí, es que yo pienso que uno tiene que tener el contexto de que Santiago es un judío y lo que yo puedo entender es que los judíos, la fe es algo que uno hace, o sea, no es algo que uno piensa, o sea, no es un concepto griego, ¿cierto? De pensar. La fe es algo que uno hace. Santiago, pienso que quizás mucho le parece controversial Santiago es porque él lo está viendo desde su parte judía y está dando los contextos, Abraham, ¿cierto? Todo, porque es que uno, si uno no hace, o sea, el hacer es la obra, ¿sí? El hacer algo. Por lo menos Abraham le creyó a Dios, pero Abraham, o sea, entendemos que Abraham supo que creyó a Dios cuando empezó a coger sus cosas, sus camellos, su mujer y emprendió camino. O sea, lo que creyó lo hizo. Entonces, es eso, la fe es algo que se hace. Juan también dice, el que cree, no usa tanto la palabra fe, sino creer. El que cree, 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 porque es algo que uno hace todo el tiempo, todos los días. Entonces, ese es el concepto. Si así hablad, haced, porque si solamente nos quedamos en el hablar, el hacer tiene que corroborar lo que estamos hablando. Es lo que yo entiendo del versículo 12. Lo que pasa es que Entonces, Santiago, cuando habla del versículo 12, así hablad, está hablando de los que ellos le decían al rico, venga hacia aquí, venga hacia aquí adelante, que usted tiene platica, venga hacia aquí adelante en los primeros puestos. Y al andrajoso le decían, quédese por allá bien lejos. Hablaban así. En el hacer asesión de personas, al hablar mostraban favoritismos. Cuando habla de la sed, está diciendo, mire, ustedes tienen que obrar como obró Abraham. Si verdaderamente dicen que tienen una fe que salva, una fe que salva. Porque la fe que salva se caracteriza porque Jesucristo es la propiciación y esa palabra, y leos que está ahí, aparece en Romanos 3:25, aparece en Primera de Juan 2:10 y 4:10 también. Creo que es donde dice Jesucristo es nuestra propiciación. Voy a mirarle bien la situación. Vean. La palabra que Santiago utiliza para decir misericordia es una palabra, la palabra ileos, y esa palabra es la misma palabra que aparece en Romanos 3:25, Primera de Juan. Voy a buscar aquí en los textos que tengo. Aquí tengo un montón de papeles. Primera de Juan, Romanos 3:25. A ver, vamos a mirar acá en el texto. Vamos a mirar acá en el texto. Aparece en Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10 y Romanos 3:25. Esa misma palabra aparece ahí. Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10. Y en ellas habla de que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. O sea que Santiago está diciendo, mire, si ustedes realmente están confiando en la gracia de Dios, que es la ley de la libertad, según Romanos 8:2, si ustedes están confiando en la gracia de Dios y no tienen misericordia, si ustedes no están mostrando la misericordia en sus vidas, entiendan que se va a hacer un juicio sin misericordia, o sea, sin que Cristo sea propiciación en ese juicio. Lo que hablábamos al principio, sin que Cristo intervenga para recibir la ira. Eso es lo que está diciendo. Pero la misericordia va a triunfar sobre el juicio. O sea que la misericordia de Dios, la compasión de Dios en Cristo Jesús, provista para su iglesia,
va a hacer algo que la iglesia se aferra. El creyente se aferra a esa misericordia porque no quiere afrontar un juicio aterrador que tendrá que afrontar el mundo. Santiago está hablándonos de eso. Hay unas maneras en que la misericordia se muestra. Por ejemplo, cuando hablamos de la disciplina es una forma de misericordia. La disciplina es una forma de misericordia. De hecho, cuando el texto que al principio mirábamos de segundo libro de Samuel 24:14, antecitos de eso, Dios le dijo a David por medio del profeta Gad: dígale a David cómo quiere que sea juzgado por lo del censo. ¿Quiere que haya hambre sobre la tierra durante 3 meses? Le propuso 3 cosas: que haya peste 3 días, y la otra cosa que le propuso Dios, voy a leerlo porque se me olvidó la otra. La otra que le propuso es esta: ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que haya 3 meses, huyas 3 meses delante de tus enemigos, que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Y David dijo: no, quedemos en manos de Jehová por sus misericordias en lugar de los hombres. Y fue la peste. Allá fue un castigo por un pecado. Cuando nosotros hablamos de disciplina en el Nuevo Testamento, ya no hablamos de castigo, sino de disciplina, porque el castigo lo llevó Cristo. Y el autor de Hebreos, en Hebreos 12, 5 al 8, habla de la disciplina del Señor, porque es para corrección. O sea, la disciplina hace parte de la misericordia, porque es para Dios corregir. Si uno lee Hebreos 5, 12, del 5 al 8, Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. y no hijos, ¿cierto? De la cual todos habéis sido participantes. O sea que somos todos, fuimos llamados a la disciplina también. Y la disciplina es para corrección. Y la disciplina es una exhortación del Señor. Y no debemos desmayar ante su reprensión, porque es para corrección. Y ahí retoma Job 5:17, Proverbios 3:11 y 12. Y él muestra de que Dios nos ama como hijos. O sea, de que estamos en su misericordia. Es una muestra de que estamos en su misericordia. Y la disciplina muestra que Dios nos trata como hijos, versículo 7. Por eso debemos soportar esa disciplina, pues al disciplinarnos cumple su rol de padre. Y todos los hijos somos llamados a ser disciplinados, todos. Precisamente es esa disciplina la que muestra que somos hijos y no bastardos. O sea que cuando Dios nos disciplina, está ejerciendo misericordia sobre nosotros. Nos está corrigiendo por medio de la disciplina, porque nos está encaminando en su rol de padre para que nos afiancemos, para que atinemos, nos afirmemos en esa parte. Aquí no hay ninguno sin disciplina. No, todos los hijos fuimos llamados a participar de disciplina. Lo que pasa es que las iglesias de pronto hemos entendido mal eso de la disciplina. Es el Señor el que disciplina. Hay veces las iglesias llegan y ponen en disciplina a una persona 2 años y lo queman. Lo queman. Pero es que a la persona el dolor que le causa el pecado y las consecuencias que trae sobre él el pecado a un hijo de Dios, eso hace parte de la disciplina de Dios.
Eso hace parte de la disciplina de Dios. Lo que pasa es que a veces las iglesias toman estos textos para, entre comillas, disciplinar. O sea, Pero es que disciplina muy largo. Poner unos castigos que hay veces son demasiado largos y que son, que en lugar de favorecer la corrección, antes hacen que la persona se desaliente y se desanime. Sí, porque ven la disciplina como algo cronológico y no algo de propósito. Porque Es que si una persona que a los 15 días se le vio un cambio, ¿cierto? Yo pienso que en el Señor, pero entonces la ponen 2 años y si se va, entonces entonces es mal hermano, Es que no porque se soportó va. la disciplina. El texto dice, no, es que no soportó la disciplina. Lo que no soportó fue el abuso de unos ciertos hermanos que se atribuyeron poner unas disciplinas que de pronto no eran tan sanas. Y yo conozco hermanos así. No, es que, o sea, la disciplina es parte de la vida del creyente. Porque cuando un hijo de Dios peca, le duele. Le duele. Y cuando lucha con ese pecado y no puede, le duele hasta la frustración. Y eso hace parte de la disciplina del Señor. Pero el Señor va a llevarlo a un punto en el cual Él mismo lo va a corregir. En alguna circunstancia, esa persona va a tener que darse cuenta de que obró mal y debe volver a los caminos del Señor si es de Dios. Si no es de Dios, esa persona ni siquiera le dolió cuando pecó. Si no ha nacido de nuevo, cuando peca no le duele. Antes le gusta. Nadie, ¿quién lo va a redarguir de pecado si el Espíritu Santo no está ahí? Nadie. Nadie lo va a convencer, ni lo va a redarguir, ni lo va a estorbar. Pero si es un hijo de Dios, obviamente se siente mal. Y eso de por sí ya es algo de disciplina del Señor. Fuera de eso vienen las consecuencias de que Dios empieza a cerrar puertas de trabajo o algo así, a poner una situación en que Él tenga que volver. Y ahí es donde la persona debe reconocer que tiene que volver. Pablo, por ejemplo, habla de alguien que tenía incesto en la iglesia de los Corintios y se decía hermano, ¿cierto? Y le dice a la iglesia que él lo entregó a Satanás para perdición del cuerpo, pero salvación del espíritu. Así dice allá. Lo entregó a Satanás quiere decir, le dijo a la iglesia, no lo reciba más en la iglesia, nadie se junte con él. Que él en el mundo sepa lo duro que es esa vida sin Cristo, allá en el mundo. Si es de Dios, él va a recapacitar y se va a arrepentir. Si no, pues nunca fue de la iglesia ni siquiera. Ese es el asunto acá. Es una manera de cuidarnos. Las disciplinas de Dios nos cuida a nosotros. Nos cuida. Si nos deja sin disciplina, entonces realmente nos está diciendo que no somos hijos de Él. Así de sencillo. Pero nos disciplina precisamente porque somos sus hijos y en su misericordia nos disciplina. Es lo mismo que se ve en la cena del Señor. Cuando Pablo le dice a los corintios que cada uno se pruebe a sí mismo y que no coma la cena indignamente, porque por eso algunos están enfermos y otros aún duermen. O sea, es una disciplina por ser irreverentes al participar en la cena. Una disciplina del Señor. Ahora, hay una forma también en que la misericordia se muestra y es en el cuidado que tenemos los unos de los otros. El Señor en Mateo 18, 10 en adelante, del 10 al 14 creo, es la parábola de la oveja perdida, ¿cierto? Sí, Señor. Y el Señor está diciendo, mire, si alguien se descarría, si alguien se va, usted se va a quedar bien tranquilo sabiendo que su hermano está por allá descarriado. Si usted hace eso, está menospreciando a uno de esos hermanitos. Mira que la parábola empieza. Mira que no menospreciéis a uno de estos pequeños. O sea, usted no está teniendo amor si usted hace eso. El Señor dice, no, yo voy, lo busco
Y cuando lo encuentro, entonces me gozo más que por ustedes que están bien. Está mostrando misericordia al ir a cuidarnos. Él nos cuida y está diciendo, ustedes se tienen que cuidar. Cuidar a los más débiles en la fe. Cuidar a los que apenas están empezando. Cuidar a los que están empezando en el evangelio. Cuidar a aquellos que todavía no han madurado para tener una fe sólida. ¿Cómo? Pues yendo a rescatarlos de esos ambientes pesados cuando ellos se alejan de la iglesia. Tratar de ir a traerlos. Y al traerlos, entonces ya quedar tranquilos. Ya no quedamos tranquilos, ya no nos gozamos, y no hasta que otra vez está con nosotros el hermano. Es una forma de que mostramos la misericordia. Y ya me está acostado. Y es la voluntad de Dios que ninguno de ellos se pierda, dice el versículo 14. Es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros tengamos misericordia al cuidar a los hermanos, pero también al cuidarlos tenemos que tener cierta severidad. Quiero que nos enfoquemos un momentico en Mateo 18 del 15 al 20. Yo no voy a ir hasta el 22, sino hasta el 20, porque el versículo 21 ya habla de otra cosa. Las Biblias la llevan hasta el 22, pero el versículo 21 ya habla de cuántas veces. 21, del 21 es otra perícopa. Ya empieza otra perícopa que se junta con los dos deudores. O sea, a partir de esa pregunta de Pedro fue que el Señor contó la parábola de los dos deudores. Pero si no, Okay. del 15 al 20. Del 15 al 20. No leo. Ahí dice, léelo, hermano Hernando. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contigo, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Exacto. El El Señor está mostrándonos cómo es que se debe cuidar a la iglesia. El título dice cómo debo perdonar al hermano, pero el título hace más referencia al versículo 21. Es cuidar la iglesia. ¿Cómo nos vamos a cuidar nosotros en la iglesia? Pues primero, lo de la parábola de las ovejas perdidas. Entonces la oveja perdida, listo. Ahora esta parte. Hay una forma de ir a reconvenir o a reprender o a la palabra reprender ahí es la palabra exhortar también, la palabra reconvenir, la palabra que también significa, ¿dónde tengo yo ese texto? Es que tengo todo esto embolatado, pero bueno, la palabra reprender es la palabra elenjo y significa refutar, acusar, convencer, redarguir, amonestar y quedar convicto. O sea, hay que decirle al hermano, cuando está fallando, tiene una falla, que usted se da cuenta, usted va y le dice, cualquiera le va y le dice. Si él persiste en esa falla, toma dos o tres testigos y va y le dice, para que en boca de dos o tres quede toda palabra, dos o tres testigos. Si tampoco allí hiciere caso, entonces hay que exponerlo a toda la iglesia. Eso es lo que el Señor dice. Si no le hiciere caso a la iglesia, entonces hay que decirle, mire, usted no es de nosotros. Usted hay que tratarlo como gentil y publicano, pero ¿cómo trató el Señor a los gentiles y publicanos? O sea,
hay que considerar, no es un hermano, pero hay que también seguir expresando misericordia hacia él, porque el Señor tuvo misericordia de los gentiles y publicanos. Un gentil era el que no era judío, un publicano era el que era judío, pero se vendía para el que no era judío, o sea, parecido al gentil. Los judíos los odiaban a los gentiles y a los publicanos. Pero la iglesia no debe odiar a esa persona, sino que no la debe considerar un hermano, es lo que eso quiere decir. En ese momento. Es como decir, expóngalo, que se vaya al mundo y que en el mundo él vea si Dios allá lo trata y lo hace volver bien. Si no, no era de Dios. O sea, es como la forma de cuidarnos. Y el Señor dice, lo que ustedes hagan, la decisión que tomen, si proceden de esa manera, lo que ustedes hagan en la tierra será hecho en el cielo. O sea, si proceden de acuerdo a la instrucción que está ahí. Y también es una decisión mediada por el Señor, porque el Señor dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y nosotros hemos tomado ese versículo para hablar de oración, pero ese versículo no tiene nada que ver con oración. Yo por mi parte espero que el Señor me oiga solito también. Que el Señor me oiga a mí solito. También yo espero eso. Pero el Señor está hablando de que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo con Él en lo que Él dijo, en el proceso de hacer esto, Él va a estar en medio de ellos, Él va a ser el mediador de esa decisión. Entonces no solamente va a estar en la voluntad de Dios, que va a hacer eso en el cielo, porque ese es el propósito, como Dios lo dijo, sino que está respaldado por el Señor. Esa determinación. Entonces nosotros podemos cuidarnos así, cuidarnos de que alguien que está cometiendo esto sea una mala influencia para la iglesia. O sea, lo otro lo vemos, no salimos a decirle a todo el mundo. Eso sería chisme. Calladamente hablamos con él. Después vamos y buscamos 2 o 3, le decimos, si persiste en eso toda la iglesia, y si persiste, entonces la iglesia se da cuenta que ya realmente no es alguien conveniente dentro de la congregación. Y Dios va a respaldar eso desde el cielo, y el Señor va a ser el mediador de eso también, porque es como Él lo plantea. Es el cuidarnos de esa manera. Así mostramos una misericordia. ¿Por qué? Porque estamos cuidando a los demás también. Nos estamos cuidando todos de alguien que venga a hacer daño dentro de una congregación. Mostramos la misericordia. Y la otra manera es precisamente la que está ahí, la parábola que sigue, la de los 2 deudores. La parábola de los 2 deudores es tremenda, porque si nosotros fuimos perdonados por el Señor, una deuda que no podíamos pagar. Mateo 18, del 21 al 35. Una deuda que nosotros no podíamos pagar. Una deuda muy grande, inmensa, que no podíamos pagar nunca. Fuimos perdonados por Él. Ahora nosotros no vamos a perdonarle a otro una deuda insignificante en comparación de esa que teníamos nosotros. ¿Qué le estamos diciendo al Señor? Que nosotros no hemos recibido su misericordia. Es lo que la parábola termina diciendo. Entonces, llamándole su Señor le dijo, versículo 32, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Eso le está diciendo. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La parábola adquiere sentido allí, en la pregunta de Pedro, ¿hasta cuánto? Hasta 70 veces 7. El Señor termina diciendo, si no perdonáis de todo corazón a vuestros hermanos sus ofensas. Es que el Padre no nos va a quitar la salvación, es que realmente nosotros estamos mostrando que no recibimos
la misericordia de Dios en la salvación. O sea que la misericordia en nosotros se debe ver como una muestra de que somos salvos. Se debe ver como una muestra de que nosotros somos salvos. La capacidad de perdón que tengamos está mostrando la misericordia que nosotros tenemos hacia los demás como consecuencia de que hubo una misericordia inmensa sobre nosotros ante una deuda que nosotros no podíamos pagar, estábamos fritos. Él pagó por nosotros, nos libró, nos quitó la deuda y entonces nosotros estamos llamados precisamente a perdonar a los hermanos las ofensas. Y los perdonamos de la manera como el Señor nos acabó de decir. Le vamos y le decimos, para que el hombre cambie, le decimos en 2 testigos o 3, le decimos a toda la iglesia, y si esa persona no acepta la reconvención, entonces tampoco estamos obligados nosotros a tenerlo ahí, para que siga haciendo daño. Esa es la parte como debemos manejar esa misericordia. Si nosotros realmente la recibimos. O sea que este evangelio también es muy confrontador, así como Mateo, así como Santiago. Mateo aquí también parece a Santiago. Está diciendo lo mismo. No es que la salvación se pierda, sino que muchas veces hay gente que piensa que es salva sin ser salva. Entonces aquí estos textos realmente nos están diciendo, mire, usted mírese a ver si usted realmente sí recibió ese beneficio de la salvación en su vida, si verdaderamente recibió la misericordia de propiciación por sus pecados, entonces muéstrela también perdonando a los demás, cuidando a los demás y aceptando la disciplina del Señor. Son 3 maneras en que mostramos la misericordia. De Dios sobre nosotros, como un atributo comunicable, porque es comunicable, Dios nos la comunicó. Hermanos, si alguna pregunta, algo, ya el texto, pues, lo que tenía para compartirles ya lo compartí. Si alguien tiene que agregar algo, me dice. Si hay algo que no quede claro. No, Si está hay muy algo bien, que hermano. todavía no Muy sea como bien, explicadito. entonces Todo muy completo.